los inviernos en Madrid tienen la costumbre de calarse en los huesos, especialmente cuando te encuentras en una oficina poco iluminada a las 2 de la mañana, observando hojas de cálculo que solo confirman lo que ya sabías: tu empresa está muriendo. Llevaba poco menos de 5 años en García y Ruiz Digital, viendo cómo nuestra cuota de mercado se reducía mes tras mes. Aquella noche de febrero, con la nieve acumulándose contra las ventanas de nuestra oficina céntrica, se sintió como tocar fondo. Miguel, deberías irte a casa, dijo Sara, nuestra jefa de finanzas, mientras se abrigaba con su abrigo. Esos números no mejorarán en la mañana. Pero yo no podía marcharme. Aún no. Algo en la desesperación de ese momento resultaba extrañamente esclarecedor. Nuestra empresa había empezado como una pequeña agencia de venta de entradas para teatros y locales, pero habíamos sido aplastados por competidores más grandes, con mejor tecnología y bolsillos más profundos. Perdíamos clientes y consumíamos el capital que nos quedaba. Solo un poco más, dije, sin levantar la vista de mi portátil. Después de que Sara se marchara, la oficina se sumió en ese silencio de medianoche perfecto que deja volar la mente. Empecé a repasar las cientos de quejas de clientes sobre nuestro torpe sitio web, largos tiempos de espera y un proceso de compra complicado. Fue entonces cuando me dio el flechazo. No se trataba de una pequeña mejora, sino de una reinvención total de cómo la gente compra entradas en línea. Agarré un bloc de notas y comencé a esbozar ideas para un sistema que revolucionaría toda la experiencia de compra. Al amanecer, había llenado 20 páginas con apuntes, diagramas y fragmentos de código. Mis ojos ardían y mi espalda dolía, pero por primera vez en meses sentí algo que había estado ausente: esperanza. A la mañana siguiente, entré con paso firme en la oficina de David Ruiz, uno de los fundadores que aún se dignaba a presentarse la mayoría de los días. Su energía de antaño había sido sustituida por la expresión derrotada de alguien que solo espera el inevitable final. David, necesito 2 desarrolladores, 3 meses y carta blanca para construir algo nuevo, expliqué, dejando mi cuaderno sobre su escritorio. Él levantó la mirada, algo molesto. Miguel, estamos a semanas de despedir a la mitad del personal. No tenemos recursos para proyectos personales. Esto no es un capricho, insistí, abriendo mis apuntes. Es nuestra salida. Durante la siguiente hora, le expliqué mi visión de una plataforma de venta de entradas en tiempo real que reduciría los tiempos de espera, integraría funciones para planificar salidas en grupo y usaría algoritmos predictivos para ayudar a los locales a maximizar la asistencia. Cuando terminé, la expresión de David había pasado del escepticismo a un interés cauteloso. ¿Y crees que puedes construir esto?, preguntó. Sé que puedo. Me miró largamente y asintió. Toma a Tomás y a Elise del equipo de desarrollo. Tienes 3 meses. Pero, Miguel, añadió mientras me veía marchar, esto es todo. Si no funciona, estamos acabados. Las siguientes 12 semanas se convirtieron en un torbellino de sesiones de código impulsadas por la cafeína. Nos apropiamos de la pequeña sala de conferencias, cubriendo las paredes con pizarras llenas de flujos de usuario y arquitecturas de sistema. Tomás, un brillante desarrollador de backend con predilección por las bebidas energéticas, y Elise, nuestra especialista en experiencia de usuario que detectaba una interfaz torpe a kilómetros de distancia, captaron rápidamente mi visión y la ampliaron. Trabajamos sin descanso, durmiendo a menudo bajo nuestros escritorios en lugar de perder el tiempo yendo a casa. Mi apartamento en Malasaña empezó a acumular polvo y facturas impagadas. Mi novia, Lisa, dejó de llamar después de la 4ª noche de cita cancelada. Pero nada de eso importaba, el código iba quedando hermoso. Tienes que ver esto, dijo Elise una tarde, alrededor de la 6ª semana. Mostró un prototipo de nuestra interfaz, en el que los clientes podían ver sus asientos exactos, compartir planes con amigos y completar la compra en menos de 30 segundos. ¿Está bien?, dije, ya pensando en la siguiente función. Bien. Es revolucionario, me corrigió. He trabajado en 3 empresas de venta de entradas y nadie hace esto. Tenía razón, pero no podía detenerme a celebrar. Cada día que nuestra empresa se mantenía a flote era tiempo prestado. A la 10ª semana ya teníamos una beta funcional. Convencimos a un pequeño local, El Paraíso,
para que nos dejara gestionar la venta de entradas de una banda indie emergente. La noche del espectáculo, nos apiñamos alrededor de un monitor en nuestra improvisada sala de guerra, observando cómo el sistema procesaba las transacciones en tiempo real. Primera venta, anunció Tomás cuando apareció la notificación. Luego otra, y otra. Al final de la noche, el espectáculo estaba agotado, algo inédito para esa banda, y nuestro sistema no tuvo ni un solo fallo. La noticia se esparció rápidamente por la cerrada comunidad de locales de Madrid. En pocas semanas, 3 locales más se sumaron para probar nuestra plataforma. Cada éxito generaba impulso, y a los 3 meses ya teníamos datos suficientes para demostrar a David que estábamos ante algo grande. Los números hablan por sí solos, le dije, deslizando un informe por su escritorio. La satisfacción del cliente subió un 87%, los tiempos de procesamiento se redujeron en un 92% y los locales reportaron un aumento promedio del 22% en ventas. David se recostó en su silla, esbozando por primera vez en meses una sonrisa. ¿Y ahora qué necesitas? Todo, respondí. Necesitamos escalar, y rápido. Los grandes jugadores se darán cuenta tarde o temprano, pero ahora tenemos ventaja. La empresa pivotó casi de la noche a la mañana. Nuestro antiguo sistema de venta de entradas fue eliminado y todos los recursos se destinaron a expandir la nueva plataforma. Contratamos a más desarrolladores, mejoramos nuestros servidores y lanzamos una campaña agresiva para recuperar clientes perdidos y atraer nuevos. 3 meses después, conseguimos nuestro primer cliente importante, la Orquesta Sinfónica de Madrid. 6 meses más tarde, cerramos acuerdos con locales de toda la península. Nuestra pequeña innovación ahora impulsaba millones de euros en ventas de entradas, y García y Ruiz Digital había dejado de estar al borde del colapso para prosperar. Una noche, casi un año después de aquella desesperada madrugada invernal, me encontré nuevamente en la oficina hasta tarde. El espacio había cambiado, habíamos ampliado a 2 plantas, con modernos puestos de trabajo y una auténtica sala de descanso. Pero aún me gustaba trabajar en horas tardías, cuando el lugar estaba en calma y podía pensar. Sara apareció en mi puerta, esta vez con una botella de champán y 2 copas. Pensé que te gustaría celebrar de verdad, dijo. Acabamos de cerrar el trimestre. Hemos subido un 340% interanual. Mientras brindábamos, miré el horizonte de Madrid, la misma vista que había sido testigo de nuestra hora más oscura. La empresa se había salvado de la ruina gracias a una idea nacida de la desesperación, impulsada por la determinación y ejecutada sin nada que perder. Poco sabía yo que esto era solo el comienzo de un viaje que nos llevaría a lugares que jamás había imaginado y que eventualmente pondría a prueba vínculos más fuertes que los negocios. Lo que comenzó en esa pequeña sala de conferencias en Madrid pronto superó el tamaño de nuestro edificio. 18 meses después del lanzamiento de nuestra plataforma, ahora rebautizada como Entrada Stream, ya no solo sobrevivíamos, sino que revolucionábamos toda la industria. Nuestro equipo pasó de 23 empleados desesperados a más de 200 apasionados creyentes. Nos mudamos a un antiguo almacén reformado en el centro, con vistas al río Manzanares, paredes de ladrillo a la vista, escritorios de pie y ese inconfundible aire de startup tecnológica que atrae al talento joven como polillas a la luz. El economista está en la línea 2, anunció Jenny, nuestra recién contratada recepcionista, cuando entré una mañana de martes. Y el CEO de Live Nation ya ha llamado 3 veces. Esa se había convertido en la nueva normalidad. Los grandes jugadores o intentaban asociarse con nosotros o descubrir cómo habíamos conseguido capturar tanta cuota de mercado tan rápido. La respuesta era simple. Habíamos creado algo que realmente resolvía problemas en lugar de solo digitalizar procesos rotos de siempre. Diles que llamaré después de la reunión de equipo, respondí, dirigiéndome hacia nuestra sala de conferencias de paredes de cristal, donde el equipo original, Tomás, Elise y ya otros 10, nos esperaba. David Ruiz, que parecía 10 años más joven que en plena crisis, estaba de pie frente a la pizarra. Miguel. Perfecto. Justo estábamos revisando los números trimestrales. Señaló la proyección en la pared, 126 millones de euros en ingresos para el trimestre, proyectándose a más de 500 millones para el año. Margen de beneficio superior al 40%. Crecimiento de usuarios del 23% mes a mes. No eran simples buenos números,
Eran cifras propias de un unicornio de Silicon Valley. Nada mal para una empresa que estaba al borde de la muerte hace 2 años, dijo David, dándome una palmada en el hombro. La sala estalló en vítores y aplausos. Debería haberme sentido eufórico, pero en cambio, una extraña sensación de desapego me invadió. El éxito había llegado tan rápido que apenas tuve tiempo de asimilarlo. Tras la reunión, me retiré a mi oficina, un rincón con ventanas que ya casi no miraba. En mi escritorio reposaba el bloc de notas original en el que había esbozado la primera versión de Entrada Stream. Lo conservaba como recordatorio de nuestros inicios, aunque sus hojas amarillentas parecían ahora reliquias de otra época. Un golpeteo en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Elena, nuestra nueva vicepresidenta de Desarrollo Comercial, reclutada de Google hace 6 meses. La cadena de cines El Clásico ya está dentro, anunció. Eso nos dará presencia en todas las grandes ciudades de la península. Es fantástico, dije, intentando mostrar entusiasmo. ¿Y la expansión a la costa? Está en camino para el próximo trimestre. Pero no es por eso que he venido, dijo, cerrando la puerta tras de sí. Las ofertas de adquisición se están poniendo serias, Miguel. Oracle acaba de llegar con una propuesta de 2.600 millones. El número debería haberme dejado aturdido, pero en lugar de eso, sentí un extraño vacío. ¿Y qué opina David? Deja que tú decidas. Fuiste tú quien construyó esto, tú determinas su futuro. Esa noche, conduje hasta el Retiro. Era un lugar al que acudía ocasionalmente cuando necesitaba despejar la mente, canalizando mi Zouru interior para encontrar algo de sencillez en medio del caos del éxito. Las hojas otoñales se reflejaban en el agua quieta mientras me sentaba en un banco, intentando comprender mis sentimientos encontrados. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre: orgulloso de ti, hijo. Tu madre también lo hubiera estado. Papá había sido nuestro primer inversor, apostando 50.000 euros de sus ahorros para la jubilación cuando nadie más quería arriesgarse. Había construido su propia empresa de construcción desde cero en Valladolid, inculcándonos a mi hermana y a mí el valor del trabajo duro y la perseverancia. Ahora veía cómo su inversión se multiplicaba de forma inimaginable. Parte de mí hacía todo esto por él, para demostrarle que su fe en mí no había sido en vano. A la mañana siguiente, convoqué una reunión general. Frente al equipo reunido, muchos de los cuales ya apenas conocía, anuncié que seguiríamos siendo independientes. Sin adquisición, por muy lucrativa que fuera. Apenas estamos comenzando, les dije. Construimos esto porque vimos un problema que necesitaba solución, no para venderlo a la primera oportunidad. Hay mucho más por hacer. La decisión energizó a la empresa. La innovación se aceleró al expandirnos más allá de la venta de entradas hacia la organización de eventos, la gestión de artistas y la operación de locales. Entrada Stream se transformaba en un ecosistema que conectaba cada aspecto del entretenimiento en vivo. Al final de nuestro segundo año, teníamos clientes en 12 países y oficinas en Madrid, Londres y Tokio. El dinero casi se volvía secundario, un subproducto de crear algo valioso más que el objetivo en sí. Mi fortuna personal en papel había crecido a proporciones ridículas. Compré un elegante caserón en el barrio de Salamanca, más por obligación que por deseo, pero seguía viviendo como el mismo programador adicto al trabajo que salvó la empresa. Mi único verdadero derroche fue un Porsche 911 de época que conducía en escapadas de fin de semana a Galicia o el País Vasco cuando la presión se volvía insoportable. Tienes que disfrutarlo más, me decía Sara cada vez que cenábamos mensualmente. Has logrado algo increíble, Miguel. Tómate un respiro. Pero detenerme resultaba imposible. La industria avanzaba demasiado rápido y los competidores intentaban copiar nuestro éxito a cada paso. Mi papel había cambiado de desarrollador activo a líder visionario, una transición que a veces me resultaba incómoda. Extrañaba las noches de programación, donde los problemas tenían soluciones claras y el éxito se medía en funciones operativas, no en valoraciones bursátiles. En el tercer aniversario del lanzamiento de Entrada Stream, David organizó una celebración sorpresa en el Estadio Santiago Bernabéu. Había alquilado el recinto entero para la noche, con puestos de comida distribuidos por toda la zona y un concierto con 3 bandas que habían crecido gracias a nuestra plataforma.
Fue una velada extravagante y perfecta, una manifestación física de lo lejos que habíamos llegado. Discursos. Corearon todos cuando me llamaron a un escenario improvisado cerca de la zona de prensa. Al ver cientos de rostros, empleados, clientes, inversores, familia, sentí una oleada de emoción que rompió mi habitual contención. Hace 3 años estaba mirando hojas de cálculo, tratando de averiguar cómo mantener las luces encendidas por otro mes, comencé. Ahora estoy en el Santiago Bernabéu, rodeado del equipo más talentoso que podría imaginar, celebrando algo que construimos juntos. Levanté mi copa hacia David. Por el hombre que se arriesgó con una idea desesperada, dije. Luego, hacia mi padre, sentado en la primera fila. Por la primera persona que creyó en mí, mucho antes de que Entrada Estream fuera siquiera un concepto. Y finalmente, hacia el público. Y a todos ustedes que convirtieron un último recurso en un movimiento que está cambiando la forma en que el mundo vive el espectáculo en directo. Los aplausos fueron ensordecedores, resonando en el estadio vacío. Por ese instante, me permití sentir todo el peso de nuestro logro. No solo salvamos una empresa al borde del abismo, transformamos toda una industria. Esa misma noche, casi un año después de aquella invernal madrugada, mientras el éxito se celebraba, mi padre se acercó a mí en privado. El cumpleaños de Elena es el próximo fin de semana, me recordó. Habrá una pequeña reunión en casa. Vas a estar, ¿verdad? Claro, prometí, habiendo faltado a las 2 anteriores por viajes de trabajo. Nada me lo impide. Poco sabía yo que aquella reunión familiar se convertiría en el escenario de una revelación que sacudiría los cimientos de todo lo que había construido, un recordatorio de que a veces las mayores amenazas provienen no de rivales de negocio, sino de quienes están más cerca de nosotros. El trayecto hasta Toledo tardó más de lo habitual aquel sábado por la tarde. El tráfico en la autopista se encontraba congestionado por obras, dándome tiempo de sobra para meditar sobre el regalo envuelto que reposaba en el asiento del pasajero, una edición de primera de Orgullo y Prejuicio, que había costado más que mi primer coche. Elena siempre había sido una apasionada de Jane Austen, y ahora que podía permitirme esos lujos, quería hacer de su cumpleaños algo especial. Mi hermana y yo siempre habíamos sido muy unidos a pesar de la diferencia de 5 años. Mientras yo me sumergía en el mundo de la informática y la programación, ella estudiaba literatura en la Universidad Complutense, convirtiéndose eventualmente en profesora de inglés en un pequeño colegio de artes liberales. Siempre fue la intelectual de la familia, la que citaba Shakespeare en la cena y discutía sobre novelistas rusos con la misma facilidad con la que la mayoría hablaba del clima. Admiraba su brillantez, tal como ella respetaba mis habilidades técnicas, aunque no las comprendiera del todo. La modesta casa colonial de nuestros padres seguía viéndose igual que siempre, bien cuidada pero sin pretensiones, con el inmaculado jardín de papá y el perenne de mi difunta madre, que aún florecía con las últimas flores del verano. Mamá había fallecido de cáncer hace 6 años, pero papá había conservado todo tal como ella lo dejó. Aparqué detrás del práctico coche de Elena y tomé el regalo, sintiendo una extraña inquietud que no lograba identificar. «Miguel», exclamó Elena al abrir la puerta, abrazándome fuertemente. «No estaba segura de que llegaras. ¿No se supone que debes estar en San Francisco o algo así?» Reprogramé mi viaje, respondí, correspondiendo su abrazo. No me perdería el cumpleaños de mi hermana mayor. En el interior, la casa estaba llena de rostros familiares, amigos de la universidad de Elena, algunos tíos y tías, vecinos que nos habían visto crecer. Mi padre, Roberto Thompson, se encontraba en el salón, contando una de sus historias de construcción ante un atento público. A sus 68 años, aún se mantenía imponente, con las manos endurecidas por décadas de trabajo, a pesar de su semijubilación. «Ahí está», anunció papá al verme. «El magnate de la tecnología nos honra con su presencia». Me estremecí ante el título, pero acepté su fuerte abrazo. Papá siempre había estado orgulloso de mí, pero desde el éxito de Entrada Estream, algo había cambiado en ese orgullo, un dejo de asombro que me incomodaba. Yo prefería ser simplemente su hijo, no algún prodigio empresarial. La velada transcurrió con la cadencia habitual de una reunión familiar: comida, bebidas, historias y risas. La tía Margie había preparado su famosa ensalada de patata, y el tío Jim, ya con 3 cervezas, narraba exageradas anécdotas de pesca.
Todo parecía normal, un respiro bienvenido entre reuniones de junta y llamadas de inversores. Cuando llegó el momento de los regalos, Elena se situó en el centro del salón, recibiendo cada presente con gratitud: una bufanda tejida a mano, una selección de tés artesanales, una escapada de fin de semana a un spa, cortesía de sus compañeras de universidad. Al abrir mi regalo, sus ojos se abrieron con asombro. Miguel, esto es, recorrió la encuadernación de cuero con incredulidad. Esto debe haber costado, disfrútalo, interrumpí con una sonrisa. Te lo mereces. Me abrazó fuertemente, susurrando: eres el mejor hermano que alguien podría pedir. Sentí una oleada de calidez ante sus palabras, un recordatorio de lo que realmente importaba más allá del éxito corporativo. Pero el momento se desvaneció rápidamente. He guardado mi regalo para el final, anunció papá, levantándose de su sillón con un sobre en la mano. La sala se quedó en silencio, todos esperando quizás un cheque o una tarjeta regalo, lo habitual en sus obsequios prácticos. Entregó el sobre a Elena con una expresión solemne que no le era propia. Feliz cumpleaños, cariño. Elena lo abrió con cautela, sacando lo que parecían ser documentos legales. Frunció el ceño al leer, y luego, con la mano, se tapó la boca. Papá, esto no puede ser correcto, dijo. Es exactamente correcto, replicó con firmeza. García y Ruiz Digital es ahora tuya. He transferido mis acciones, el 51% del control, a ti, con efecto inmediato. La sala pareció girar a mi alrededor. Las palabras de mi padre resonaban a lo lejos. El 51%. Control absoluto. Nunca había sabido que él poseyera tanto de la empresa. Cuando invirtió sus 50.000 euros, le entregué acciones, por supuesto, pero al asumir otros inversores, su porcentaje se debía haber diluido. De alguna forma, mediante maniobras que desconocía, había mantenido el control mayoritario. Y ahora se lo entregaba a Elena. Elena se mostró tan sorprendida como yo. Pero yo no sé nada de administrar una empresa tecnológica, protestó, mirando entre papá y yo. No tendrás que hacerlo, respondió papá. Miguel se encargará de todo. Pero la empresa será tuya. Los presentes se movieron incómodamente, percibiendo la tensión repentina en el ambiente. Uno a uno se fueron excusando para salir o dirigirse a la cocina, hasta que solo quedamos papá, Elena y yo en el salón. ¿Por qué? Logré preguntar, apenas en voz baja. ¿Por qué harías esto sin siquiera hablar conmigo? La expresión de papá se endureció de una manera que rara vez había visto. Es mi empresa para disponer de ella. ¿Tu empresa? Las palabras me golpearon como una bofetada. Yo construí Entrada Stream desde cero. Salvé el negocio cuando estaba a semanas de la bancarrota. Trabajé 80 horas a la semana durante años, con mi inversión, interrumpió. Con mis contactos para conseguir tus primeros clientes. Sobre la base que ayudé a crear. Su versión de la historia me dejó sin palabras. Sí, fue nuestro primer inversor y sí, nos conectó con algunos locales a través de conocidos, pero atribuirse la creación de Entrada Stream era inconcebible. Elena se interpuso entre nosotros. Basta, los dos. No quiero esto si va a romper la familia, dijo, intentando devolverle los documentos a papá, pero él se negó a aceptarlos. Está hecho, afirmó. Los papeles ya están tramitados. Los abogados se encargaron de todo. Entonces, deshazlo, exigí, la ira subiendo en mi pecho. Llámalos mañana y revierte la transferencia. Papá negó con la cabeza. La empresa necesita estabilidad, Miguel. Eres brillante con el software, pero eres demasiado impulsivo en las decisiones de negocio. Rechazar aquellas ofertas de adquisición fue imprudente. Podrías haber asegurado el futuro de la familia por generaciones. Estamos generando $500 millones en beneficios al año. Exclamé. ¿Cuánto más necesita asegurarse el futuro? ¿Y qué pasará cuando aparezca la próxima gran novedad? ¿Cuándo Entrada Stream sea cosa del pasado? Replicó papá. Deberías haber aprovechado el dinero mientras estaba sobre la mesa. Lo miré incrédulo.
¿Entonces esto es un castigo? ¿Por qué no quise vender? Es protección, insistió. Elena aportará la estabilidad y la visión a largo plazo que la empresa necesita. No se dejará llevar por el frenesí del crecimiento a expensas de la seguridad. La traición me dolió más de lo que podía imaginar. No solo había perdido el control de mi creación, sino que me daba cuenta de que mi padre tenía poca fe en mi juicio. Que, a pesar de todo lo logrado, aún me veía como el chico impulsivo que necesitaba supervisión. Elena, con lágrimas en los ojos, dijo con voz suave, nunca pedí esto. No quiero ponerlos en conflicto. No es por ti, le aseguré, aunque la rabia seguía recorriéndome. Esto se trata de que él no confía en mí, a pesar de todo lo que he conseguido. La expresión de papá no cambió. Se trata de hacer lo mejor para la familia y la empresa. Algún día lo entenderás. ¿Entender? Me reí amargamente. Lo que entiendo es que has estado planeando esto a mis espaldas, mientras yo volcaba mi vida en construir algo extraordinario. Lo que entiendo es que nada de lo que logres será suficiente para ti. Cogí mi chaqueta y me dirigí hacia la puerta, ignorando los ruegos de Elena para quedarme y hablar. El aire fresco de la tarde me golpeó la cara al salir, pero no logró calmar la tormenta que rugía en mi interior. Aquella hermosa velada familiar se había transformado en una pesadilla que jamás hubiera anticipado. Cuando alcancé la puerta del coche, escuché pasos en la entrada trasera. Por un instante, esperé que fuera Elena, viniendo a decirme que rechazaría las acciones, que lo solucionaríamos juntos. En cambio, me giré y vi a papá, con esa mirada decidida que había visto incontables veces durante mi infancia, la que anunciaba que su decisión estaba tomada y ninguna discusión podría cambiarla. Miguel, espera, me llamó con voz firme, resonando en la entrada. Creo que ya hemos dicho todo lo que había que decir, respondí, luchando por mantener la voz firme, mientras el fresco viento de septiembre traía consigo el aroma de las rosas de mamá, un desconcertante recordatorio de tiempos más felices en este mismo lugar. Papá se acercó, su rostro en parte iluminado por la luz del porche. Estás exagerando. Esto es una decisión de negocio, no personal. ¿No personal? Me reí, el sonido vacío para mis propios oídos. Acabas de entregar mi obra de toda la vida a alguien que nunca ha escrito una línea de código ni asistido a una reunión con inversores. ¿Cómo es eso no personal? La empresa no se trata solo de código, replicó, cruzando los brazos con esa terquedad de siempre. Se trata de estabilidad, de longevidad, de tomar decisiones responsables. ¿Y yo no lo hago? Mi voz se alzó a pesar de mis esfuerzos. Se proyecta 1 billón de euros en ingresos el próximo año. He creado cientos de puestos de trabajo. Estamos cambiando toda una industria. Papá negó con la cabeza de manera despectiva. Te salió la lotería con una buena idea. Pero la suerte se acaba, hijo. Tu hermana tiene la cabeza fría necesaria para el largo plazo. Sus palabras me golpearon como puñetazos. La suerte. Como si todas las noches sin dormir, el incesante resolver problemas y la pura determinación que nos sacó del abismo fueran simples casualidades. Suerte, repetí, acercándome. Yo reconstruí esta empresa desde cero mientras tú estabas dispuesto a dejarla morir. Creé el software que la salvó. Armé el equipo que la hizo prosperar. Con mi dinero, intervino, señalándome con el dedo. Con mi reputación en juego. Pareces olvidar esa parte. ¿Tus 50.000 euros? ¿De eso se trata? Exclamé, abriendo los brazos. Bien, te escribiré un cheque ahora mismo. Te pagaré 100 veces si hace falta. La expresión de papá cambió, sus ojos se entrecerraron mientras metía la mano en el bolsillo. Por un instante, pensé que iba a sacar el móvil para desistir de todo. En cambio, extrajo su cartera, la abrió con deliberación y sacó un billete de 100 euros, impecable. Toma, dijo, ofreciéndomelo. Ese es tu verdadero valor, no te dejes llevar. Me quedé mirando el billete, sin poder comprender lo que ocurría. La crueldad tan despreocupada del gesto me dejó atónito, más que cualquier discusión alzada. ¿Qué se supone que significa eso? Pregunté, sin tocar el billete.
Significa que sigues siendo el mismo chico arrogante que cree saberlo todo, dijo papá, con voz sorprendentemente calmada. El que abandonó el MIT porque se creía más listo que sus profesores. El que salta de proyecto en proyecto sin terminar nada. El que casi hunde la empresa en la que invertí 20 años antes de que te toparas con una buena idea. Cada acusación cayó. Como un golpe. Yo no había abandonado el MIT, me había tomado un tiempo para ayudar con el negocio familiar cuando empezó a ir mal. Y no había, casi hundido, nada, había heredado una empresa que ya estaba en soporte vital. ¿Realmente crees eso, no? Dije en voz baja. Así es como ves todo lo que he conseguido. Veo a alguien que ha recibido oportunidad tras oportunidad y piensa que lo hizo solo, replicó, aún sosteniendo el billete de 100 euros. Alguien que necesita recordar de dónde viene. Arranqué el billete de sus manos, no porque lo quisiera, sino porque no soportaba verlo ofrecerlo como si fuese una ofrenda perversa. Sé muy bien de dónde vengo, dije, con la voz temblorosa. Vengo de una familia en la que nada era suficiente. Donde mover las metas era lo único constante que hacías. La expresión de papá se endureció. ¿Quieres hablar de constancia? Hablemos de cuántas veces has fracasado antes de entrar a Stream. La aplicación de videojuegos que no llevó a ninguna parte. La red social que nadie usó. El servicio de mensajería que duró apenas 3 meses. No fueron fracasos, le contesté. Fueron peldaños. Cada uno me enseñó algo que finalmente hizo posible entrar a Stream. ¿Y quién pagó por esos peldaños? Exigió. ¿Quién te mantuvo el techo sobre la cabeza mientras tú te encontrabas a ti mismo? ¿Quién fue el que te presentó a David Ruiz en primer lugar? La mención de David, un amigo de la familia que, de hecho, me había dado mi primer trabajo en la empresa, avivó mi ira. ¿Así que de esto se trata? ¿Qué te debo toda mi carrera, y por eso decides mi futuro? Estoy asegurando tu futuro, insistió papá. ¿Crees que Elena no se hará cargo de ti? Ella escuchará tus ideas, implementará las buenas. Pero no arriesgará todo por capricho. Bajé la vista, observando el billete de 100 euros, luego volví a mirar a papá. En ese instante comprendí que algo fundamental se había roto entre nosotros, quizás de forma irreversible. ¿Sabes a cuánto vale esto? Dije, levantando el billete. Nada. Igual que tu opinión sobre mí. Rompí el billete en 2, luego en 4, dejando que los pedazos cayeran entre nosotros. Fue un gesto infantil, tal vez, pero su simbolismo me parecía necesario, una representación visual de lo que había destruido nuestra relación. El rostro de papá se sonrojó de ira. Ingrato, no lo hagas, le interrumpí. No digas algo de lo que luego no puedas retractarte. Desde el porche oí a Elena preguntar, ¿qué está pasando? ¿Papá? ¿Miguel? Ella apareció en lo alto del acceso, con la cara llena de preocupación. La cumpleañera, inesperadamente arrastrada al medio de una lucha de poder corporativa que nunca pidió. Pregúntale a él, dije, señalando a papá. Pregúntale por qué cree que serás mejor CEO que yo, a pesar de no tener experiencia en el sector. Pregúntale por qué actuó a tus espaldas para organizar todo esto. Elena se interpuso, con las manos en alto en un intento de apaciguar la situación. Esto no se resolverá esta noche. Estamos todos alterados. Necesitamos calmar los ánimos y discutirlo con la cabeza fría. No hay nada que discutir, afirmó papá. La documentación está hecha. La decisión se ha tomado. Miré a mi hermana, viendo en sus ojos la genuina aflicción. Nada de esto era culpa suya, y sin embargo, se había enredado tanto como yo. No te culpo, le dije suavemente. Pero yo no puedo quedarme aquí ahora mismo. Me dirigí hacia mi coche, ignorando la voz de papá mientras me llamaba. El motor rugió al encenderse y me alejé de la casa que una vez representó seguridad y apoyo, pero que ahora parecía el escenario de la máxima traición. Mientras conducía por las tranquilas calles de Toledo rumbo a la autopista de regreso a Madrid, mi mente se llenaba de preguntas e ideas a medio formar. ¿Qué le diré al equipo el lunes? ¿Cómo afectará esto el lanzamiento de nuestro próximo producto?
¿Intentará Elena intervenir y tomar decisiones? Y, por debajo de todo, la pregunta más dolorosa, ¿siempre me vio así mi padre o este nuevo desprecio creció junto con mi éxito? Las luces de Madrid aparecían en el horizonte, la silueta de la ciudad recortada contra el cielo nocturno. En alguno de esos edificios se encontraba la oficina a la que había entregado mi alma, el lugar donde creé algo significativo de la nada. Pero, por primera vez desde nuestro gran avance, la visión no me llenó de orgullo, sino de una incertidumbre hueca sobre lo que quedaría de mi logro cuando el polvo se asentara. Esa noche no volví a casa. Mi caserón en el barrio de Salamanca, con sus muebles cuidadosamente elegidos y las costosas piezas de arte que rara vez notaba, se me hizo demasiado pequeño para la tormenta que llevaba dentro. En lugar de ello, me dirigí a la oficina, usando mi tarjeta de acceso para entrar al edificio silencioso. El vigilante, Héctor, arqueó una ceja, pero no dijo nada, estaba acostumbrado a mis inusuales horarios. El espacio abierto estaba inquietantemente silencioso, con filas de monitores apagados y pizarras llenas de problemas de ayer, esperando ser resueltos. Pasé junto a todos ellos hasta llegar a mi despacho, donde me dejé caer en mi silla y miré por la ventana al río Manzanares, cuya superficie ondulaba con reflejos de las luces de la ciudad. Mi teléfono había estado sonando sin cesar, llamadas perdidas de Elena, mensajes de texto que no me atrevía a leer. Tras una hora, se quedó en silencio. O había desistido o se había ido a dormir. Solo entonces revisé los mensajes. Lo siento tanto. No tenía idea. Por favor, llámame. No quiero la empresa, Miguel. Podemos arreglar esto. Quería creer en sus palabras, pero conocía a mi padre. Una vez que tomaba una decisión, cambiarla era tan difícil como mover una montaña con las manos desnudas. Además, incluso si Elena rechazaba las acciones, el daño ya estaba hecho. La confianza se había quebrado. Esa noche alterné entre la ira y la incredulidad, recorriendo los pasillos de la oficina y deteniéndome de vez en cuando para anotar ideas en el blog que guardaba en mi escritorio. Al amanecer, mi enojo se había transformado en algo frío y enfocado. No permitiría que la traición de mi padre definiera quién era ni destruyera lo que había construido. Con los primeros rayos de sol colándose por las ventanas, tomé una decisión. Lucharía por mi empresa, no contra mi hermana, sino con la fuerza imparable de la innovación continua. Me volvería tan indispensable que, aun teniendo el control mayoritario, no podrían prosperar sin mí. El domingo transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. Ignoré más llamadas de Elena y de mi padre, concentrándome en esbozar ideas para nuestra próxima gran actualización. Me duché en el gimnasio de la oficina, me cambié la ropa de repuesto que guardaba para emergencias y pedí comida a domicilio cuando el hambre finalmente se hizo notar. El trabajo siempre había sido mi refugio, y ahora, más que nunca, lo necesitaba. El lunes por la mañana llegó con la energía habitual de una empresa tecnológica a pleno rendimiento. Los empleados llegaban, con tazas de café en mano y conversando sobre el fin de semana. Nadie sabía aún acerca del cambio sísmico en la estructura accionarial. Decidí no anunciarlo de inmediato, en parte porque necesitaba consultar a los abogados y, sobre todo, porque decirlo en voz alta haría que se sintiera demasiado real. Sara fue la primera en notar que algo andaba mal. Apareció en mi puerta poco después de las 9, apoyada en el marco y estudiándome con esa mirada perspicaz que siempre veía a través de mis intentos de engaño. «Pareces hecho un trapo», observó. «Y por lo que veo en los envases de comida que tiras, has estado aquí todo el fin de semana». «¿Qué pasó?». Consideré evadir la pregunta, pero Sara y yo habíamos pasado demasiado juntos como para mentirle. «Mi padre transfirió sus acciones a mi hermana», solté, sintiendo la extrañeza de esas palabras. «Todas». Resulta que tenía el control mayoritario todo este tiempo. La expresión de Sara pasó de la preocupación al asombro. «Eso no es posible. Hemos revisado a todos los accionistas principales. La participación de tu padre se redujo a unos 8% tras la última ronda de financiación». Negué con la cabeza. Debió estar adquiriendo acciones en silencio. Quizás a través de sociedades pantalla o apoderados. Explicaría algunos patrones extraños en las transacciones que nuestro equipo financiero había señalado durante el último año, movimientos que atribuíamos a fluctuaciones normales del mercado.
Dios mío, susurró Sara, cerrando la puerta y sentándose frente a mí. ¿Qué planea hacer Elena con las acciones? Ella afirma que no las quiere, pero papá no le da opción alguna, respondí, pasando la mano por mi cabello, consciente de lo desaliñado que debía verme. Piensa que soy demasiado impulsivo, demasiado enfocado en el crecimiento a costa de la estabilidad. Quiere que Elena aporte esa supervisión adulta. La risa de Sara fue aguda e incrédula. ¿Supervisión adulta? ¿Para el chico que convirtió un servicio de venta de entradas moribundo en una empresa de $500 millones? Es increíble. Su indignación me reconfortó un poco, al menos alguien reconocía lo absurdo de la situación. ¿Qué vas a hacer?, preguntó después de un momento. Luchar, respondí simplemente. No contra Elena, esto no es culpa suya, pero no voy a abandonar lo que hemos construido. Sara asintió, determinación reemplazando el asombro en su rostro. Estoy contigo. Lo que necesites. La noticia se esparció rápidamente, a pesar de mis esfuerzos por contenerla. Las corporaciones son como pueblos pequeños, el chisme viaja a la velocidad de la luz. Al mediodía, la tensión se sentía en el aire. Percibí miradas inquisitivas y escuché conversaciones en susurro que se detenían a mi paso. Poco después, David Ruiz apareció en la puerta de mi oficina, su habitual sonrisa jovial sustituida por la preocupación. ¿Es cierto?, preguntó sin rodeos. Sí, afirmé, invitándolo a cerrar la puerta. ¿Cuánto has escuchado? Suficiente, suspiró, acomodándose en la silla que Sara había ocupado antes. Papá me visitó la semana pasada. Mencionó inquietudes sobre la dirección de la empresa, pero nunca imaginé que estuviera planeando esto. Una nueva oleada de traición me embargó. ¿Habló contigo antes que conmigo? ¿Acerca de mi empresa? Es un viejo amigo, Miguel. Llevamos 40 años juntos, dijo incómodo. No estuve de acuerdo con él, en lo que a mí respecta. Le dije que estabas haciendo un trabajo excepcional, que la Junta estaba encantada con tu liderazgo. Pero no escuchó, concluí amargamente. Roberto Thompson siempre ha sido terco, dijo David con diplomacia. Una vez que cree que algo es lo correcto, pocas cosas lo desvían. Conocí a David desde siempre, él y mi padre habían jugado baloncesto en la universidad, se habían mantenido amigos a lo largo de los años. En muchos sentidos, él había sido como un segundo padre para mí, el que apostó por mis ideas cuando la empresa estaba en crisis. Su aparente conocimiento previo de los planes de papá, aunque inocente, me pareció otra traición. ¿Qué pasará ahora?, preguntó David. ¿Continuarás como CTO si Elena se convierte en CEO? La pregunta me dejó sin aliento. Nunca había considerado esa posibilidad, que me degradaran dentro de mi propia empresa, relegándome a un rol técnico mientras otro tomaba las decisiones estratégicas. No lo sé, admití. No había pensado tan lejos. Hacia el final de la tarde, ya no pude ignorar la creciente inquietud. Convoqué una reunión general en nuestra sala de conferencias más grande, donde más de 200 personas se apiñaron, la mayoría de pie o sentadas en el suelo a lo largo de las paredes. La tensión era palpable. Estoy seguro de que muchos han escuchado rumores hoy, comencé, mi voz más firme de lo que me sentía. Quiero aclarar de una vez por todas. Este fin de semana, la mayoría accionarial de García y Ruiz Digital se transfirió a mi hermana, Elena Thompson. Los murmullos que recorrieron la sala confirmaron lo que sospechaba, la mayoría ya lo sabía, pero escucharlo de manera oficial causaba otro impacto. Esto no fue una transición planificada, continué, y me sorprendió tanto como a ustedes. Quiero asegurarles que nuestras operaciones diarias seguirán inalteradas por el momento. Tenemos productos que entregar, clientes a quienes servir y novedades por desarrollar. Vi a Tomás y a Elise en la primera fila, sus expresiones una mezcla de preocupación y solidaridad. Eran las personas que habían estado en las trincheras conmigo, las que ayudaron a transformar Entrada Stream de una apuesta desesperada en un líder del sector. Aún no tengo todas las respuestas sobre lo que esto implica para nuestra estructura de liderazgo, admití, pero les prometo lo siguiente, no me voy a ir. La visión que hemos perseguido no ha cambiado. El trabajo que realizamos sigue teniendo valor.
Después de la reunión, me retiré a mi despacho, emocionalmente agotado. La falsa valentía que había mostrado ante el equipo se disipó, dejándome frente a las preguntas que había evitado desde el sábado por la noche. ¿Qué es esta empresa sin mí al mando? ¿Qué soy yo sin ella? Había sido todo lo que construí una ilusión de control, mientras el verdadero poder siempre estuvo en manos de papá. Cuando cayó la noche sobre Madrid, me encontré solo con esos pensamientos, sin más respuestas que las que había en el camino del coche de papá. Los pedazos del billete de 100 euros parecían perseguirme, un recordatorio tangible de que, a los ojos de mi padre, mi verdadero valor no tenía nada que ver con el imperio que había construido ni con la innovación que había creado. Era una realización devastadora y humilde que amenazaba con deshacer cada relato que me había tejido sobre mi éxito. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas batallas. Pero esa noche, en el silencio de una oficina vacía rodeada de los restos de mis logros, me permití sentir el peso de la traición y la incertidumbre que habían trastocado mi mundo cuidadosamente construido. Al amanecer sobre el puerto de Madrid, el cielo se pintaba con acuarelas de rosa y dorado. Lo observé desde el pequeño sofá de mi despacho, habiéndome quedado dormido alrededor de las 3 de la madrugada tras horas revisando documentos legales. Mi espalda protestaba al enderezarme, recordándome que ya no tenía 22 años y que no podía programar durante 48 horas seguidas sin consecuencias. La oficina empezó a cobrar vida alrededor de las 7:30. Escuché el familiar sonido de la máquina de café moliendo, el suave timbre del ascensor, el aumento gradual de voces conforme llegaban los empleados. Normalmente, esos sonidos me energizaban, la banda sonora de la creación y la posibilidad. Hoy, parecían el redoble de tambores de un ejército que se aproximaba. Me duché en el baño ejecutivo, me cambié a la ropa fresca que me habían enviado y traté de verme menos como alguien cuya vida se había desmoronado. El espejo solo mostró un éxito parcial, me veía presentable pero exhausto, con sombras bajo los ojos que ni el agua fría podía borrar. A las 8:45 en punto, mi teléfono sonó. El nombre de Elena apareció en la pantalla. Dudé, pero contesté. Hoy iré a la oficina, dijo sin rodeos. Papá insiste. Le expliqué que no sé nada de gestionar una empresa tecnológica, pero él no cede. Su voz llevaba la misma mezcla de frustración y resignación que yo sentía. Elena siempre había sido la pacificadora de la familia, la diplomática que suavizaba los conflictos con palabras medidas. Pero esta situación sobrepasaba incluso sus habilidades. ¿A qué hora llegarás?, pregunté, evitando discutir argumentos que no cambiarían nada. Sobre las 10. Papá quería venir también, pero le convencí de que solo empeoraría la situación. Pausó. Quiero que sepas que estoy de tu lado, Miguel. Yo no pedí esto y no lo deseo. Lo sé, dije, y lo sentía de verdad. Elena no era la villana, era tan peón en el juego de papá como yo. Lo solucionaremos. Después de colgar, llamé a Sara, a Tomás y a Elise a mi despacho. Llegaron en pocos minutos, con la preocupación dibujada en el rostro. Elena llega a las 10, informé. Como la nueva accionista mayoritaria. ¿Y cuál es el plan?, preguntó Tomás, inclinándose hacia adelante. Su lealtad desde los primeros días de entrada a Stream no había flaqueado, y la determinación en su mandíbula lo dejaba claro. La recibiremos. Le mostraremos exactamente qué hacemos y por qué importa, dije, mirando a cada uno. Esto no es culpa de Elena. Ella no pidió esta situación, igual que nosotros. ¿Y si empieza a hacer cambios?, inquirió Elise, siempre la pragmática. ¿Qué pasa si papá la usa como instrumento para implementar sus ideas? Esa era la pregunta con la que había estado lidiando toda la noche. Legalmente, con el control mayoritario, Elena podría hacer casi cualquier cosa, reemplazar ejecutivos, alterar la dirección estratégica, incluso vender la empresa contra mi voluntad. Pero yo conocía a mi hermana. No tomaría esas decisiones, al menos no de inmediato. Primero querría entenderlo todo. Crucemos ese puente cuando lleguemos a él, dije. Por ahora, centrémonos en mostrarle por qué lo que hemos construido merece ser preservado. La siguiente hora transcurrió en una vorágine de preparativos.
Reuní métricas clave, hojas de ruta de productos y testimonios de clientes. Sara compiló proyecciones financieras que mostraban nuestra trayectoria de crecimiento. Tomás y Elise prepararon demostraciones de nuestras últimas innovaciones. Si Elena quería entender la empresa, le daríamos la imagen completa. A las 10:02 en punto, las puertas del ascensor se abrieron y Elena apareció en nuestro piso. Parecía fuera de lugar en ese ambiente tecnológico, vestida con un blazer azul marino conservador sobre una blusa sencilla, portando un portafolios de cuero como si fuese armadura. Sus ojos se encontraron de inmediato con los míos, y en su rostro se dibujó un alivio al ver una figura familiar en medio de lo desconocido. «Bienvenida a García y Ruiz Digital», dije, adelantándome para saludarla. Una vez dentro y con la puerta cerrada, la fachada profesional de Elena se desmoronó. «Esto es una locura», susurró, dejándose caer en una silla. «Yo enseño literatura británica del siglo XIX. ¿Qué se supone que haga con una empresa tecnológica?» «Aprender», sugerí, tomando asiento frente a ella. «Eso fue lo que hice yo. Nadie nace sabiendo cómo gestionar un negocio». Ella me miró con escepticismo. «Hay diferencia entre aprender y ser empujada a la propiedad de la noche a la mañana. Papá está delirante si cree que esto va a funcionar». «Entonces, ¿por qué viniste?», pregunté. «Podrías haber rechazado las acciones». Elena suspiró, acomodando distraídamente los objetos sobre mi escritorio, un hábito de su infancia cuando estaba nerviosa. «Ya conoces a papá. Está convencido de que esto es lo que mamá hubiera querido. Que la empresa debe seguir en la familia y gestionarse responsablemente. Siempre decía que yo era la única que podía impedir que te arriesgaras innecesariamente». La mención de mamá me hizo detenerme. Ella se había ido hace 6 años, pero su influencia seguía marcando la dinámica familiar. Había sido la voz de la prudencia ante la ambición de papá y la innovación mía. ¿Habría estado de acuerdo con esta decisión? Antes de que pudiera profundizar, Sara tocó la puerta e ingresó, seguida de Tomás y Elise. Hice las presentaciones, observando cómo Elena se transformaba en la persona educada y curiosa que mostraba al conocer gente nueva. «Pensamos que te vendría bien un curso intensivo sobre lo que hacemos aquí», explicó Sara, encendiendo su portátil. «Más allá de la simple descripción de venta de entradas». Durante las 2 horas siguientes, sumergimos a Elena en nuestro mundo. Tomás demostró cómo nuestra plataforma había revolucionado la experiencia del usuario. Elise le mostró las visualizaciones de datos que ayudaban a los locales a optimizar precios y asientos. Sara la guió a través de los modelos financieros que hacían que los inversores se volvieran locos por una parte de nuestra empresa. Elena hizo preguntas inteligentes, tomó apuntes meticulosos y, poco a poco, se relajó a medida que avanzaba la mañana. Al mediodía, mientras disfrutábamos de unos bocadillos entregados de la charcutería de abajo, dijo: «Esto es realmente extraordinario. No imaginé que fuera tan complejo. Papá hace parecer que solo te dio suerte con una buena idea». «Eso es solo una parte», reconocí. «Las ideas son baratas. La ejecución lo es todo». Logramos esto porque resolvimos problemas reales de gente real y seguimos innovando en lugar de descansar en nuestros laureles. Elena mordisqueó su sándwich, con la mirada pensativa. ¿Y ahora qué? Legalmente, tengo el control mayoritario, pero no puedo ni quiero gestionar este lugar. Podrías devolverme las acciones, sugerí, con una chispa de esperanza en mi voz. Ella negó con la cabeza. Papá encontraría otra manera. Está convencido de que es lo correcto. Incluso hizo que su abogado redactara documentos que impiden transferir las acciones durante al menos 5 años. Por supuesto que lo hizo. Papá nunca actuaba a medias. Si quería asegurarse de que yo no recuperara el control, cerraría todas las salidas legales. Entonces, lleguemos a un compromiso, propuse tras una pausa. Tú conservas las acciones, pero establecemos límites claros. Yo me encargo de las operaciones diarias. Las decisiones mayores, adquisiciones, giros significativos, rondas de financiación, las tomamos en conjunto. Una sociedad, reflexionó Elena, considerando la idea.
¿Realmente crees que eso puede funcionar? Nunca hemos trabajado juntos antes. Nunca lo hemos necesitado, señalé. Siempre hemos sabido dialogar para solucionar problemas. Eso es más de lo que muchos socios empresariales pueden decir. La tarde transcurrió con una serie de reuniones con los jefes de departamento, ofreciendo a Elena una visión más amplia de las operaciones de la empresa. Se mostró genuinamente interesada en cada conversación, ganándose incluso a los ejecutivos más escépticos con sus preguntas sinceras y su falta de pretensión. Al llegar a las 5, cuando la mayoría se retiraba, Elena y yo volvimos a mi despacho, ambos agotados por las demandas emocionales e intelectuales del día. Debería llamar a papá, dijo, revisando su teléfono. Ha enviado 8 mensajes pidiendo actualizaciones. ¿Qué le dirás? Pregunté, intentando suavizar la tensión. Elena pensó un momento. La verdad. Que esta es una empresa increíble llena de gente brillante. Que has construido algo extraordinario que merece ser preservado, no desmantelado ni cuestionado. Y que si quiere que participe, lo haré como tu socia, no como tu reemplazo. Sus palabras aligeraron parte del peso en mi pecho. Elena siempre había tenido el don de cortar con el drama para encontrar soluciones prácticas. Quizás este arreglo, impuesto por las circunstancias, podría funcionar. Eso no le gustará, advertí. Dirá que estás bajo mi influencia, que no entiendes el mundo de los negocios. Que así sea, replicó con una firmeza inesperada. Tengo 36 años. Tengo cátedra en una universidad respetada. No soy un títere que se pueda manipular, y ya es hora de que lo reconozca. Nos quedamos en silencio, contemplando las difíciles conversaciones que nos esperaban. Afuera, Madrid se sumía en el anochecer, con las luces de la oficina encendiéndose por toda la ciudad. ¿Recuerdas el dicho favorito de mamá? Preguntó de repente Elena. La familia es el único barco que nunca se hunde. Asentí, sintiendo una punzada de nostalgia mezclada con calidez. Mamá repetía esas palabras cada vez que papá y yo chocábamos, lo que ocurría a menudo en mi adolescencia. Siempre pensé que era algo simplista, continuó Elena. Algunos barcos familiares definitivamente se hunden. Pero tal vez lo que quería decir era que tenemos que elegir mantenerlo a flote, incluso cuando llegan las tormentas. ¿Eso es lo que estamos haciendo ahora? Pregunté. ¿Manteniendo el barco a flote? Eso espero, dijo, levantándose para recoger sus cosas. No será fácil. Papá no cederá sin luchar. La empresa enfrentará desafíos impredecibles. Pero si estamos del mismo lado, lo estamos, aseguré, levantándome para acompañarla al ascensor. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras ella, regresé a mi despacho, sintiéndome a la vez agotado y extrañamente energizado. La traición aún dolía, el billete de 100 euros seguía simbolizando todo lo malo de la forma en que papá valoraba mi trabajo. Pero ahora había un camino a seguir, incierto y desafiante, pero un camino al fin. Abrí mi portátil y comencé a redactar un correo para toda la empresa. Era hora de dejar de reaccionar y empezar a reconstruir, de transformar esta crisis en una oportunidad. Las palabras fluyeron con facilidad, impulsadas por un renovado sentido de propósito. Equipo, hoy marca el comienzo de un nuevo capítulo para García y Ruiz Digital. Mi hermana, Elena Thompson, se ha incorporado a la empresa como accionista mayoritaria. Aunque esta transición fue inesperada, nos brinda una perspectiva fresca y oportunidades de crecimiento. Con efecto inmediato, Elena y yo trabajaremos en sociedad para guiar la dirección estratégica de la empresa. Las operaciones diarias continuarán bajo mi liderazgo, sin interrupciones en nuestros proyectos o prioridades actuales. Este cambio no altera nuestra misión ni nuestro compromiso con la innovación. Al contrario, fortalece nuestros cimientos al aportar perspectivas diversas a nuestro equipo directivo. Estoy orgulloso de lo que hemos construido juntos y emocionado por lo que nos depara el futuro. Como siempre, mi puerta está abierta para cualquier pregunta o inquietud. Adelante, Miguel Thompson. Presioné enviar y me recosté en mi silla, observando cómo las luces de la ciudad titilaban contra el cielo oscuro. El mañana traería nuevos desafíos, conversaciones con inversores, negociaciones con papá,
ajustes en nuestra estructura corporativa. Pero, por primera vez desde la fiesta de cumpleaños de Elena, sentí que el peso sobre mis hombros se aligeraba ligeramente. La empresa que salvé, la innovación que creé, el equipo que formé, seguían siendo míos en todo lo que realmente importaba. Ninguna transferencia de documentos, ni traición, ni gesto despectivo podría cambiar esa verdad fundamental. Con ese conocimiento bien asentado, podría comenzar el largo proceso de reconstruir no solo mi vida profesional, sino, quizás, algún día, mi relación con papá también.